El hombre que ves en pantalla grabó una serie de videos en los que se refleja su deterioro mental. Solía decir que detestaba a su familia, que no toleraba a la gente que le rodeaba. Su condición mental se fragmentó tanto que lo llevó a cometer uno de los peores asesinatos jamás registrados. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Yamili Kenia, que me escribió gracias. Saludos desde Puerto Rico. A mi esposo y a mí nos encanta sentarnos a ver tus videos son muy completos y nos encanta la dedicación que le das a tus seguidores. Nunca cambies. Mil gracias a ti, mi leyenda, y a tu esposo por estar aquí en la comunidad, por darme un poco de tu tiempo. Les deseo lo mejor, les envío un fuerte abrazo cósmico y desde luego que espero que la vida les muestre muchas bendiciones. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: si pudieras darle un mensaje a un ser querido fallecido, ¿qué le dirías? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Peter Keeler era un hombre en apariencia normal. Su esposa Lynette había compartido gran parte de su vida en compañía de él y se preciaba de tener uno de los mejores maridos a los que una mujer pudiera aspirar. Ella lo consideraba un hombre dulce y trabajador, a menudo no demasiado sociable, pero sí muy entregado a su hogar y a su familia. Responsable y muy cariñoso. Lynette solía decir de Peter que reconocía que no era un hombre exactamente atractivo. Sin embargo, los encantos de su esposo no estaban en sus cualidades físicas, en un rostro simétrico o en sus facciones armoniosas. La belleza de Peter estaba en su forma de tratarla a ella, de apoyarla cuando lo necesitaba, de mostrar devoción por su hogar y por su hija. Para ella todas esas cosas valían mucho más que la belleza física. Pero Lynette no era la única que tenía en un buen concepto a Peter. Su hija Kaylin también lo consideraba un hombre ejemplar, el padre perfecto, pues siempre había estado para ella, sabía escucharla atentamente y no era como otros padres que estaban en la casa solo para aportar dinero. Peter siempre le había brindado tiempo de calidad. Durante su infancia la había llenado de mimos y de atenciones y sabía hablarle con dulzura o con dureza cuando la situación lo ameritaba. Peter era realmente un excelente padre y Kaylin sentía por él un profundo amor. Los tres miembros de la familia compartían juntos una serie de aficiones. En primer lugar, todos mostraban una especie de curiosidad hacia las cámaras de video y disfrutaban de grabar escenas cotidianas del hogar con ellas. Aunque en principio había sido Peter quien había mostrado interés temprano por esta actividad, su esposa e hija también terminaron aficionándose a ella. Con Kaylin, Peter también compartía su amor por los videojuegos y solía pasar juntos periodos largos de tiempo frente a las consolas. Rescataban juegos conjuntamente o jugaban en contra. La diversión siempre estaba asegurada para los dos y esto fortalecía enormemente el vínculo del padre con su hija. Pero no solo sus familiares consideraban a Peter como un excelente hombre, también sus compañeros de trabajo hablaban maravillas de él. Él trabajaba en una empresa que se dedicaba a arreglar ordenadores y él destacaba entre sus compañeros por su actitud y por estar presto siempre para ayudar a quien quiera que lo necesitara. En el trabajo lo consideraban un hombre responsable y bastante centrado. La amable personalidad de Peter no se hacía notar únicamente en las descripciones de las personas. Habían acciones que lo respaldaban. Por ejemplo, Lynette durante los últimos años de su vida había empezado a padecer de una enfermedad que le generaba fuertes dolores. A causa de esto había tenido que abandonar el trabajo. Peter, en vez de reclamarle o de hacerle sentir que era una carga para él, le compró medicamentos y varias herramientas para que los dolores se redujeran. Él siempre se mostraba muy atento con ella y cuando se enteró que no podría trabajar más, le compró un montón de materiales para que ella pudiera hacer manualidades que por una parte le encantaban y por otra vendía para ayudar en el presupuesto de la casa.
Aunque en casa tenían problemas como cualquier otra familia, los Killer trataban de sortearlos con el apoyo mutuo y ante todo con el respeto. Visto desde afuera, eran una familia ejemplar que se sustentaba en el amor, el cuidado, la compañía y el respeto. A veces las apariencias pueden engañar. El 23 de abril de 2012 era una tarde completamente normal en el campamento de casas rodantes ubicado en North Bend, Washington, en la que la familia Killer vivía. De un momento para otro, los vecinos del sector escucharon fuertes estruendos y pensaron que tal vez se trataba de una serie de explosiones. Luego de un rato en el que reinó la inquietud, varias personas vieron cómo de la casa de los Killer salía una humareda. Los vecinos llamaron inmediatamente a los bomberos y estos aparecieron al cabo de poco tiempo. Rápidamente, el cuerpo de bomberos empezó con las labores para controlar el fuego. Aunque el fuego era abundante, gracias a la rápida acción con los extintores y las mangueras de agua, el incendio fue controlado rápidamente. Hasta ese momento, los bomberos no habían tenido que entrar a la casa. Pero una vez apagaron las llamas, entraron a explorar el interior del inmueble. Allí se encontraron con una desagradable sorpresa. Habían 2 personas y un perro muerto. La policía tuvo que hacer presencia en el lugar para tratar de esclarecer qué había sucedido. Lo primero y más importante era tratar de determinar la identidad de las personas que habían muerto en el interior de la casa. Sobre este punto no tuvieron demasiadas dificultades, ya que en el interior del hogar encontraron las identificaciones correspondientes. Se trataba de Lynette y Kaylin Killer. El segundo descubrimiento importante de las autoridades es que las 2 mujeres y el perro no habían muerto a causa de asfixia o por las quemaduras del incendio. Los 3 habían muerto por impactos de bala que les habían propinado. En la escena del crimen se encontraron enormes manchas de sangre. Quienquiera que hubiera cometido los asesinatos lo había hecho a sangre fría. El tiempo que les llevó a las autoridades enterarse de que la familia estaba conformada por otro miembro fue muy poco. Luego de esto, una de las prioridades del caso fue tratar de ubicar a Peter Killer, en primera instancia para informarles sobre el asesinato de sus familiares y, en segundo término, tratar de esclarecer si el hombre sabía algo que pudiera ser de utilidad para que las autoridades encontraran al responsable del asesinato. La búsqueda de Peter Killer les daría más pistas de las que esperaban. Lo primero que la policía logró averiguar es que aquel día Peter no se había presentado en su trabajo, pues en días anteriores el hombre había ido a trabajar y dijo que era muy probable que no volviera en unos días o en unas semanas o incluso que no volviera nunca. A las personas que trabajaban con él esto les pareció totalmente extraño, sin embargo no preguntaron al respecto. Ante esta información, las autoridades pensaron que tal vez Peter podía llegar a estar en peligro, pues tal vez alguien lo hubiese amenazado. Las sospechas de que la vida de Peter pudiera estar en peligro se reforzaron más todavía cuando las autoridades se enteraron que el hombre había retirado $62,000 en la víspera del asesinato de su esposa y su hija. Horas más tarde, el vehículo de Peter se encontró abandonado y con las llaves adentro. De él no había ningún rastro. El hombre tampoco respondía llamadas y el celular sonaba apagado todo el tiempo. Sin embargo, hubo un elemento que hizo que las autoridades dejaran de pensar en Peter como una posible víctima y lo empezaran a considerar como un sospechoso. Al interior de la casa de los Killer, las autoridades encontraron el computador en el que habían horas y horas de videos grabados por el hombre y su familia. Aunque cuando las autoridades empezaron a examinar los videos de Peter pensaron que eran simples grabaciones de él mientras hacía diferentes actividades, más tarde se dieron cuenta de que los videos eran una serie de elementos que documentaban muy bien el estado mental del sujeto.
Los videos habían empezado a grabarse desde muchos años atrás. En ellos, Peter había registrado la construcción de una especie de búnker en una montaña que quedaba a varias horas de la casa del hombre. Para llegar hasta el lugar se debía escalar una colina por al menos 2 horas. Durante años el hombre registró paso a paso la construcción del búnker. Había mostrado cómo cortaba árboles para construirlo, cómo cavaba enormes zanjas para hacer de este búnker su lugar. El proceso duró un total de 8 años y había iniciado en el 2004. A partir de ese momento era regular que Peter saliera de su casa y se dirigiera a las montañas durante horas para trabajar en la construcción. Durante ese periodo el hombre subía solo y no le gustaba ser molestado. Las horas que pasó en la montaña fueron de completa soledad y en ellas el hombre también dejó registros de todos sus pensamientos. Cuando el hombre terminó de construir su búnker, era una propiedad de más de 40 metros cuadrados dotada con agua potable, electricidad, varios productos enlatados e imperecederos, armas y muchos otros elementos que permitían la sobrevivencia del hombre para un supuesto apocalipsis. No obstante, el descubrimiento de las autoridades no consistió en saber que el hombre había fabricado un búnker, sino que en esos videos el hombre hablaba claramente sobre su estado anímico. En estos videos el hombre revelaba que tras el rostro aparentemente amable que mostraba a todo el mundo, en realidad había un hombre que sentía profunda misantropía. El hombre decía continuamente que odiaba a las personas que lo rodeaban y que se odiaba a sí mismo, pues nunca había dejado de sentir que su vida había sido un completo fracaso. En los videos, el hombre hablaba mal de su esposa, decía que era una mujer inútil, que le quitaba todo el dinero y que lo había controlado la mayor parte de su vida. De su hija no hablaba con demasiado desprecio, pero de igual, el hombre sentía una especie de rechazo hacia ella y en general hacia todas las personas con las que convivía. En los últimos meses, en los videos, el hombre había empezado a hablar de una especie de proyecto que tenía planeado y que pronto tendría que cumplir. En estos videos, el hombre decía que no sabía si lo llevaría a cabo en un día, una semana o un mes. Lo cierto es que Peter se sentía profundamente hastiado de su vida y quería, como diera lugar, desligarse de cualquier vínculo con la humanidad. Parte del proyecto consistía en irse a vivir solo en el búnker. Por las palabras del hombre, la otra parte del proyecto era dejar de lado a su familia o deshacerse de ella. Con toda la información recopilada, las autoridades trataron de determinar en dónde quedaba el búnker del sujeto para así capturarlo e interrogarlo. La tarea no sería fácil bajo ningún concepto, pues en la información recopilada por las autoridades se habían enterado que el hombre había colocado explosivos alrededor de todo el búnker. Luego de averiguaciones exhaustivas, se logró determinar que el lugar en el que el sujeto había construido su fortín estaba ubicado en las montañas de North Bend. 6 días se demoró la búsqueda del hombre hasta que finalmente lograron dar con su paradero. Su paradero se encontró por el humo que salía del búnker como una especie de chimenea. Las autoridades montaron un inmenso operativo para lograr capturar al sospechoso del asesinato de su esposa e hija. Para hacerlo, utilizaron helicópteros y un equipo completo de SWAT. Los temores de la policía, además de la posible presencia de explosivos, eran la gran cantidad de armas que el hombre había ido acumulando a lo largo del tiempo. Adicional a esto, las autoridades no descartaban que el hombre pudiera tener rehenes, lo que complicaba aún más este operativo. Durante horas los equipos especiales trataron de idear una estrategia que les permitiera hacer salir al individuo de su escondite para poder capturarlo. Finalmente, en las horas de la noche, decidieron utilizar gases lacrimógenos y lanzarlos al interior del búnker para así hacer que el sujeto abandonara su escondite. Lamentablemente, la idea de los equipos especiales no funcionó del todo bien. Luego de 10 minutos no se había producido ningún movimiento fuera del búnker y mucho menos adentro.
El hombre no había abandonado su escondite y esto era extraño. Durante el operativo, los uniformados recibieron la información de que era posible que el escondite tuviera más de un piso, razón por la cual el gas no estuviera haciendo ningún efecto. En consecuencia, el equipo de policías decidió lanzar una granada al interior de la casa, pero al parecer esta tampoco tuvo efecto alguno. Mientras se ejecutaba el asedio al búnker, los detectives encargados del caso descubrieron que el incendio en la casa de los Killer había sido provocado y que había múltiples cajas de gasolina esparcidas por todo el inmueble. Adicional a esto, también se encontró un explosivo rudimentario. Las autoridades determinaron que el incendio que el propio Killer había ideado era para eliminar todas las evidencias de su crimen, así como los cuerpos de su esposa e hija. Por lo tanto, capturarlo era una prioridad. Entre tanto, el operativo para capturar a Peter Killer se había prolongado durante un día completo. Las autoridades no tuvieron más remedio que romper las paredes del búnker y entrar a la fuerza. Al entrar al fortín, encontraron al sujeto muerto, se había disparado a sí mismo y se había quitado la vida. Algunos expertos que han analizado el caso han mencionado que muy probablemente el caso de Peter Killer se debía a un profundo narcisismo del hombre, pues su egoísmo era tan grande que consideraba a todas las personas como inferiores a él. Por otra parte, en los videos también se encontraron indicios de que Peter había planeado con bastante antelación el asesinato de su familia y que muy probablemente la construcción del búnker era precisamente el inicio de este proyecto. Peter había planeado el asesinato de su familia durante más de 8 años. Por otra parte, cuando se habla de los motivos, a menudo se ha dicho que muy probablemente la única razón que el hombre tuvo para matar a su esposa, hija y perro es que quería romper todos sus vínculos afectivos para poder irse a vivir al bosque en su búnker. Antes de irme, espero que este caso nos sirva para entender que la salud mental es una prioridad en la vida de todos nosotros, que deberíamos cuidarlo, que deberíamos incluso las personas que son padres entender que muchos de los traumas surgen de infancia, así que poder entender a nuestros hijos, poder entender a los más pequeños, seguro que hará un trabajo espectacular. Sé que ser padre no es fácil, lo entiendo, pero también el ejercicio de hacer un buen rol como padre va a ser fundamental. Así que espero que entendamos más a los pequeños en su mundo psicológico, los llevemos, los orientemos de manera profesional para que ellos entiendan que son parte del mundo. Luego, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra pareja, también poder ser ese lazo de comprensión, ser ese lazo que permita una comunicación asertiva para que estas emociones y estos sentimientos puedan ser tratados de manera honesta y que podamos ser, digamos, una fuente de inspiración y de ayuda para todas aquellas personas que atraviesan por un momento psicológico importante, grave, una crisis psicológica, porque muchas veces lo que encontramos son a personas que no tienen con quién discutir sus problemas mentales, sus problemas psicológicos, y cuando lo hacen de inmediato son tildados como raros, peligrosos, extraños, anormales, etcétera, 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 y eso cada vez fragmenta más la situación psicológica. Así que espero que tengamos ese granito de arena en la responsabilidad como individuos de una sociedad para que podamos mejorar como especie humana. Lamento mucho lo que sucedió en este caso, lamento mucho lo que le pasó a la esposa y a la hija, que pues finalmente eran personas inocentes que pagaron los platos rotos. Espero que se encuentren en paz, espero que estén en un mejor lugar que este y que de alguna manera estos casos nos ayuden a todos, de que esto no es morbo por morbo, esto es un caso documentado de criminalística para que nos ayude a encontrar qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad y cómo podemos mejorarlo. ¿Listo? Ahora sí, sin nada más que hagan ahí por hoy, mi querida leyenda, si te gustó este video, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte.
para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos veremos en un próximo caso.